Hola y bienvenidos. Hoy nos embarcamos en un tema que toca el corazón de todos aquellos que buscamos comunicar el mensaje divino de una manera efectiva. Persuasiva y llena de gracia la elocuencia. La elocuencia, como veremos, no es solo una habilidad de hablar bien, sino una virtud que va más allá de las palabras. Tocando lo profundo del alma humana y permitiendo que la verdad de Dios llegue al corazón de los oyentes. Imaginemos por un momento a Moisés en el desierto, enfrentándose al desafío de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. A pesar de ser un hombre que había crecido en la corte faraónica y haber aprendido las artes del habla y la diplomacia, Moisés se sintió inseguro cuando Dios le llamó a esta misión. En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 10, vemos cómo Moisés responde con humildad: «Ay, Señor. No soy elocuente, ni antes ni ahora que hablas a tu siervo. Soy torpe de boca y torpe de lengua». Moisés, uno de los hombres más grandes en la historia de la fe, se sintió incapaz de hablar con elocuencia ante el pueblo de Israel, ante el faraón. Y ante Dios mismo. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, que la elocuencia no siempre es un atributo natural o adquirido, sino que, como veremos, es un regalo que Dios utiliza de maneras misteriosas. La elocuencia en la Biblia no es solo la habilidad de hablar bien o de usar una gramática perfecta, sino la capacidad de hablar con sabiduría, con poder. Y con el corazón lleno de fe, de modo que las palabras no solo informen, sino que transformen. Al considerar la elocuencia desde una perspectiva bíblica, debemos recordar que todo lo que somos y todo lo que podemos hacer está en última instancia bajo el control y la dirección de Dios. La elocuencia no es simplemente una cuestión de habilidad humana, es un don divino que puede ser usado para edificar a la Iglesia, para evangelizar a los perdidos. Y para glorificar a Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 23, encontramos esta verdad: el corazón del sabio enseña su boca, y añade persuasiva suavidad a sus labios. Este versículo nos dice que la sabiduría que viene de Dios es la fuente de la verdadera elocuencia. No se trata solo de elegir las palabras correctas, sino de que nuestras palabras estén impregnadas de sabiduría, de compasión y de verdad. En 1 Corintios 2, 1-5, el apóstol Pablo habla sobre cómo predicó el Evangelio no con palabras elocuentes ni sabiduría humana, sino con un mensaje de poder que provenía de la obra del Espíritu Santo, y cuando fui a vosotros, hermanos, para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con sublimidad de palabras o de sabiduría. Mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí Pablo nos muestra que la verdadera elocuencia no depende de los trucos retóricos ni de la habilidad oratoria, sino de la presencia activa del Espíritu Santo en la vida del predicador. La elocuencia es más que una cuestión de dominio del lenguaje, es un reflejo de la obra del Espíritu en la vida del que habla. En este sentido, la elocuencia tiene un propósito más allá de impresionar o cautivar al auditorio. Su propósito más alto es transmitir la verdad eterna de Dios de una manera que sea comprendida y que tenga poder para cambiar vidas. Al mirar a Jesús, vemos el más alto ejemplo de elocuencia. Jesús no fue un orador que usaba largas y complicadas frases, ni un filósofo que jugaba con la lógica humana. Sin embargo, su elocuencia era incomparable. Sus palabras estaban llenas de sabiduría y poder. En Mateo 7, 28-29, se nos dice que, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los escribas. Las multitudes se asombraban, no solo por el contenido de sus enseñanzas, sino por la autoridad con la que hablaba. Jesús usaba parábolas, relatos simples y profundos, para transmitir verdades eternas. En su manera de hablar, no había pompa ni vanidad, sino que sus palabras tocaban el alma, despertaban la conciencia y desafiaban a la gente a tomar decisiones radicales. Él no necesitaba de la retórica humana, porque su elocuencia era una manifestación del corazón de Dios. Cada palabra pronunciada por Jesús tenía un propósito, y cada uno de sus oyentes podía sentir el peso divino de sus palabras. El énfasis bíblico sobre la elocuencia no está solo en la habilidad externa de hablar bien, sino en la disposición interna del corazón. En Lucas 6:45. Jesús dice: «El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca». Aquí, Jesús nos recuerda que lo que sale de nuestra boca refleja lo que hay en nuestro corazón. La
Verdadera elocuencia no es la que se puede aprender en una escuela o mejorar con la práctica, sino la que brota de un corazón lleno de Dios. Si nuestro corazón está lleno de amor, de compasión, de humildad y de sabiduría, nuestras palabras reflejarán esos atributos y nuestra elocuencia será verdaderamente impactante. Es por eso que, aunque Moisés dudó de su capacidad elocuente, Dios lo usó poderosamente. Moisés no era el orador más capacitado ni el más elocuente según los estándares humanos. Sin embargo, su corazón estaba dispuesto a obedecer a Dios. Fue a través de la debilidad humana de Moisés que se manifestó el poder de Dios. En 1 Corintios 1:27 al 29, Pablo habla de cómo Dios elige a lo débil y lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y poderosos. Esto es un recordatorio de que la verdadera elocuencia no se mide por el dominio del lenguaje o las técnicas de oratoria, sino por la disposición de un corazón humilde y rendido a la voluntad de Dios. Las Escrituras están llenas de ejemplos que nos muestran el poder de las palabras. En Proverbios 18:21, se dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestras palabras tienen poder para construir o destruir, para sanar o herir, para edificar o derribar. Es por esto que la elocuencia, cuando se usa adecuadamente, puede ser un instrumento de edificación y de transformación. Pero también debemos ser conscientes de que, si no tenemos cuidado, nuestras palabras pueden ser veneno para aquellos que nos escuchan. Tenemos la responsabilidad de usar nuestra elocuencia para proclamar la verdad de Dios, para alentar y edificar a otros, y para compartir el Evangelio con claridad y poder. No se trata de impresionar a los demás con nuestra habilidad de hablar, sino de permitir que nuestras palabras reflejen el corazón de Dios. Al igual que Moisés, debemos recordar que nuestra elocuencia no depende de nuestra habilidad humana, sino de la gracia y del poder de Dios en nosotros. Debemos orar y pedir a Dios que nos capacite con el don de la elocuencia, para que podamos hablar con sabiduría, amor y verdad. Y para que nuestras palabras puedan traer vida a aquellos que las escuchan. Que cada palabra que pronunciemos, cada mensaje que compartamos, sea un reflejo de la verdad eterna que hemos recibido en Cristo. Que nuestras bocas sean instrumentos de paz, de consuelo y de poder, como las palabras del propio Jesús. Que nuestra elocuencia no sea solo un arte de la comunicación, sino una manifestación del poder transformador del Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Que Dios los bendiga, y que nuestra vida y nuestras palabras siempre reflejen su gloria. Amén.